El 25 de marzo es la fecha en la que los andaluces tendrán que volver a las urnas apenas 4 meses después de las elecciones generales. La fecha de los comicios la anunciaba esta semana José Antonio Griñán en medio del terremoto informativo que han provocado las últimas noticias sobre los expedientes de regulación de empleo. Parte del fondo de reptiles se destinó supuestamente para fiestas y cocaína. Esto es 5 días, bienvenidos a este repaso semanal de la actualidad de España y de Andalucía. El miércoles José Antonio Griñán desvelaba por fin la fecha de las elecciones autonómicas. Será el 25 de marzo cuando el presidente regional se estrene como candidato en unos comicios. Las encuestas no le son favorables y otorgan un triunfo histórico al Partido Popular de Javier Arenas, que se presenta por cuarta vez a la presidencia de la Junta. El líder de los populares acusaba a Griñán de utilizar el anuncio de las elecciones para desviar la atención sobre el gravísimo escándalo de los ERE y la cocaína. Las elecciones andaluzas ya tienen fecha. Se celebrarán el 25 de marzo, exactamente cuando se cumplan 4 años y 16 días de los anteriores comicios que dieron la victoria al PSOE por mayoría absoluta y por primera vez desde 1996 sin coincidir con las generales. Será la 9ª ocasión en que los andaluces elijan a sus representantes autonómicos, justo cuando el PSOE cumpla 30 años al frente en exclusiva del gobierno de la región. Y para el presidente andaluz José Antonio Griñán, en el cargo desde abril de 2009, después de que Manuel Chávez se incorporara al gobierno central, supondrá su estreno como candidato. Ante sí, un adversario cada vez más fuerte en las encuestas, el candidato del PP, Javier Arenas, y todos los pronósticos en contra, tras 2 derrotas electorales consecutivas de su partido y un pésimo escenario económico. La disolución del Parlamento Autonómico se producirá el 31 de enero, aunque antes acogerá un debate sobre el balance de la 8ª legislatura. Según recoge la ley electoral, el presidente andaluz firmará el decreto de convocatoria electoral y de disolución de la Cámara el próximo 30 de enero. Ya está fijado el calendario electoral para los próximos 3 meses y en este periodo los socialistas lucharán por conservar su principal granero de votos, al menos hasta ahora, al mismo tiempo que eligen un nuevo líder y diseñan un nuevo proyecto de partido. El PSOE andaluz quiere evitar que la falta de liderazgo en su formación entorpezca su carrera hacia las elecciones de marzo y manche su imagen de cara al electorado. Por eso, José Antonio Griñán ha tratado de transmitir un mensaje de unidad y de neutralidad frente a los 2 candidatos, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. Griñán sigue prefiriendo mantenerse al margen de las posibles rivalidades. Sin embargo, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, mostró así su simpatía hacia Chacón. Valoro también la visión que tiene sobre el futuro del partido y sobre el futuro de la sociedad española. Creo, además, que la política sin emoción se convierte en administración y, desde luego, yo creo que Carmen hoy nos ha emocionado y creo que es un componente que no puede faltar en el futuro de nuestro partido, de nuestro proyecto político. Los candidatos no han ocultado su interés en recabar apoyos de la Federación Andaluza. Es la que más delegados y votos aporta al Congreso Federal, el 25% del total. No es casualidad que tanto Rubalcaba como Chacón hayan elegido Sevilla para celebrar los primeros actos de campaña después de anunciar su candidatura de forma oficial. Ambos candidatos eligieron el mismo hotel y la misma hora, aunque en diferentes días, para mantener un encuentro con militantes andaluces. La exministra ha insistido en que respeta la decisión del partido de que no haya debates entre los candidatos a la Secretaría General, decisión que, según ha explicado, se debe a que no hay tradición en el partido, aunque a su juicio los debates serían buenos porque permitirán a militantes y delegados tener toda la información posible en relación a la candidatura que van a elegir. A mí no me vais a escuchar una mala palabra, ni una mala palabra de ningún compañero. Y mucho menos de un compañero como Alfredo Pérez Rubalcaba. Estoy orgullosa de la trayectoria política de Alfredo Pérez Rubalcaba, que tiene una hoja de servicios para este país y para este partido brillante. Chacón no ha querido valorar si su oponente, Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía realmente intención de debatir con ella.
El otro aspirante a la Secretaría General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha justificado su candidatura en que cree que puede hacerlo mejor que Carme Chacón y que honestamente no cree que su contrincante sea una solución para este momento de la vida del partido. El ex vicepresidente del Gobierno ha dejado claro que se presenta porque quiere ganar, aunque ha asegurado que si pierde no pasa nada. Además ha subrayado que aunque ahora haya una confrontación, él será exquisitamente cuidadoso y no hará una sola descalificación de Carmen. El adversario político que es el Partido Popular. Y mientras tanto, en el PP trabajan desde hace semanas en el proyecto que ofrecerán a los andaluces. Estos días presentaban una campaña audiovisual para pedir al PSOE que recorten lo que más hace falta, el paro. Según explicó la portavoz regional del Partido Popular, Rosario Soto, se trata de una campaña que pretende ser el sobre la propios ciudadanos de a pie, testimonios reales de andaluces anónimos que relatan los recortes que está llevando a cabo el PSOE en áreas como la educación, la sanidad, la dependencia o la igualdad. Esta campaña, denominada El PSOE lo recorta todo menos el paro, se difundirá durante todo este mes a través de la radio y en distintas redes sociales. El Partido Socialista redujo las partidas en un 10% el año pasado y aquí en Andalucía se están revisando de oficio, como ha dicho Antonio Sanz, los derechos ya adquiridos por personas con dependencia. Y un día antes de que el Congreso de los Diputados sacara adelante el primer paquete de ajustes del nuevo Gobierno, Mariano Rajoy concedía la primera entrevista desde que asumiera su cargo. El presidente del Gobierno defendía la subida de impuestos que su equipo ha tenido que aprobar, obligado por la desviación del déficit que no esperaban. Primeras declaraciones a la prensa del presidente del Gobierno desde su llegada al Palacio de la Moncloa. Mariano Rajoy, en una entrevista al presidente de la agencia EFE, Alex Grigelmo, ha explicado las medidas económicas puestas en marcha por el Ejecutivo y por qué no hay un vicepresidente económico. Y yo he querido dar una señal dentro de España y fuera de España de que aquí hay un presidente del Gobierno que va a dar la cara y que no se va a esconder. Rajoy ha reconocido que la subida del IRPF ha sido dura y dolorosa, pero ha agregado que era absolutamente imprescindible y lo más justo y equitativo. Además, ha subrayado que no figura en sus previsiones una subida del IVA. El presidente del Gobierno también ha anunciado que no se creará un banco malo, pero que sí se aprobará una nueva reestructuración del sistema bancario antes del 15 de febrero que incluirá nuevas fusiones de entidades. Y la mayoría absoluta del Partido Popular daba luz verde a todas estas medidas: la subida del IRPF, la del IBI, la reducción de subvenciones en investigación y desarrollo, Radio Televisión Española y Renfe, entre otros muchos organismos públicos. Antes de la votación, la Cámara Baja fue testigo de un acalorado debate entre el Partido Popular y el PSOE sobre quién ha mentido sobre la desviación del déficit. Según el PSOE, el equipo de Rajoy sabía perfectamente y antes de las elecciones que había un 2% más del previsto. A favor 197, en contra 138, abstenciones 4. Queda, por lo tanto, convalidado el Real Decreto Ley. Con la mayoría popular y el apoyo de CiU, el Gobierno ha sacado adelante el mayor ajuste presupuestario de la democracia, el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Corrección del Déficit Público. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido la voz del Ejecutivo en este debate. Montoro ha señalado que son medidas excepcionales, solo para 2 años, que servirán para recuperar la credibilidad y decir a los socios europeos que España está comprometida con el déficit. Íbamos a hacer un ajuste, sí, pero un ajuste ponderado en términos sociales, un ajuste que no afecta a las capas sociales de menor capacidad económica, un ajuste que no se hace descansar sobre los más débiles. Un ajuste, por tanto, equilibrado, ponderado en términos sociales y al igual que la subida de impuestos. La subida de impuestos estamos reclamándola y estamos pidiendo ese esfuerzo, ese sacrificio a quienes pueden hacerlo.
El paquete de medidas del Gobierno incluye el aumento del IRPF y el IBI, la subida del impuesto de las rentas de capital y la congelación del salario de los funcionarios. El portavoz socialista, José Antonio Alonso, ha criticado esas medidas porque castigan a los asalariados, a las rentas más bajas y a los pensionistas. Su política hará que la economía española caiga en una profunda recesión y que además los acreedores, eso lo saben ustedes bien, saben perfectamente que un crecimiento negativo del PIB hace cada vez más insostenible la financiación de la deuda y por eso van a castigar y castigan, de hecho, los programas de ajustes excesivos e ineficientes, elevando la prima de riesgo, que es lo que también va a ocurrir. El Gobierno ha justificado esas medidas de ahorro del gasto por el desvío del déficit en 2 puntos porcentuales. Según el PSOE, esa corrección se debe a las autonomías y el Gobierno conocía sus cuentas. Pues uno de los principales objetivos y compromisos de las comunidades autónomas será precisamente controlar ese desbocado déficit. Finalmente no será necesario que el Gobierno central controle los presupuestos autonómicos, solo deberán someterse a esa revisión aquellas que tengan problemas de liquidez y que necesiten ayuda del Gobierno central. Lo había propuesto el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, una ley por la que los presupuestos regionales pasarían el filtro del Ejecutivo central. Cristóbal Montoro se reunió con los consejeros de Economía de todas las autonomías como paso previo al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará la semana próxima. Todos los responsables de la hacienda pública en las distintas instituciones nos comprometemos al equilibrio presupuestario, nos comprometemos a ajustar nuestras cuentas y nos comprometemos a trabajar en el seno del Consejo, la reunión que tendremos la semana que viene, pues con este objetivo. Y esta semana el Tesoro Público se sometía al primer examen ante los mercados con Mariano Rajoy como presidente. El objetivo era vender entre 4.000 y 5.000 millones de deuda y finalmente se consiguió colocar el doble. La jornada estuvo marcada por la fuerte demanda de títulos españoles que rozó los 19.000 millones de euros y se saldó con rebajas importantes de los tipos de interés y con una bajada de la prima de riesgo. Según los expertos, el primer plan de ajuste adoptado por el nuevo gobierno han contribuido al éxito de esta subasta y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, también valoraba positivamente las medidas aprobadas por Rajoy y mostraba a España como ejemplo de país que está aplicando serios esfuerzos de consolidación. Y desde Andalucía, el Partido Socialista e Izquierda Unida también criticaban los recortes y subidas de impuestos aprobados en el Congreso de los Diputados. Ambas formaciones consideran que una vez más Andalucía es la más castigada por los planes de Mariano Rajoy. En el PSOE aseguran que había margen para tomar otro tipo de medidas. El mismo día en que las Cortes han dado luz verde al primer plan de ajuste del gobierno de Mariano Rajoy, el PSOE e Izquierda Unida ponen cifras a los recortes que va a sufrir a partir de ahora la región. Andalucía ha cobrado la deuda histórica con los gobiernos del Partido Socialista y en solo 15 días se le va a pegar, se le va a robar, se le va a pegar un hachazo de 3.700 millones de euros. Cada recorte que se produce en los presupuestos generales del Estado afectan con más dureza a Andalucía en función de su situación que a ningún otro territorio del conjunto del Estado. Valderas pide la comparecencia de la consejera de Hacienda para que explique el alcance exacto de los recortes en Andalucía y el dirigente socialista habla de una agresión a las clases medias, a los jóvenes y a los pensionistas. Jiménez asegura que el gobierno central tenía margen para tomar otro tipo de medidas que fueran asumidas por otros. Advierte de que 40.000 jóvenes se quedarán sin la renta básica de emancipación y que 1,5 millones de pensionistas verán mermada su renta. Tras las críticas al nuevo presidente del gobierno ha recordado que el líder del PP en la región, Javier Arenas, votó en contra de subir los impuestos a las rentas más altas y que ahora ha dicho sí a que paguen más quienes menos tienen. Claro, después descubrimos por qué era. Porque el señor Arenas cobraba más de 120.000 euros, cobraba 180.000 euros y se sentía un perjudicado directo. Considera que este ha sido un mal comienzo de legislatura porque se han tomado decisiones que afectan directamente a las comunidades autónomas y solo se ha contado con la opinión de aquellas que están gobernadas por el Partido Popular. Y el PP de Javier Arenas ya trabaja en medidas económicas que cumplan con la estabilidad presupuestaria y que pondrá en marcha en caso de ganar las elecciones. A comienzos de semana Arenas anunciaba una ley de hacienda pública por la cual no se gastará más de lo que se ingrese.
El Partido Popular Andaluz impulsará una ley de Hacienda para que no se gaste dinero público sin la firma y el compromiso de los funcionarios de la Junta de Andalucía. Se atribuye esta medida al dispendio que estima supuso el Fondo para Empresas en Crisis, cuyo presupuesto de 647 millones se realizó sin control y seguimiento de las subvenciones públicas aprobadas. Que con el Gobierno del Cambio, en primer lugar, no se gastará un solo euro sin la firma de los funcionarios. Sin la firma de los funcionarios. En segundo lugar, habrá una modificación de la Ley de Hacienda Pública, una nueva Ley de Hacienda Pública con controles previos y a posteriori del dinero que se gestiona en la Junta de Andalucía. Y desde luego, si hay mayoría del cambio, la primera comparecencia en nuestro Parlamento será la que todavía no se ha producido, la de los interventores de la Junta de Andalucía a explicar qué ha pasado. Una de las propuestas que Javier Arenas avanza hace unos días también proponía nuevas medidas como la reducción de consejerías de altos cargos, la administración periférica de la Junta, así como una ley de control del techo de gasto para las comunidades autónomas. Para Arenas, la regla de oro es que ninguna administración pueda gastar más de lo que ingresa. El presidente del PP andaluz criticaba la política económica del anterior gobierno central y consideraba que ha elaborado en los últimos años unos presupuestos falsos. Arenas aseguraba que, según sus cuentas, Andalucía deberá devolver al Estado más de 6.000 millones por los cálculos erróneos de los últimos ejercicios. Y repasamos la página de tribunales de esta semana porque el caso Marta del Castillo ya tiene sentencia. El autor confeso de la muerte de la joven sevillana Marta del Castillo, Miguel Carcaño, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a 20 años por un delito de asesinato. Queda absuelto así de los delitos de violación que lo acusaban el fiscal y la acusación particular. Mientras, el resto de los imputados en este caso, Samuel Benítez, María García y Francisco Javier Delgado, han quedado absueltos. El fallo condena también a Carcaño a indemnizar con 280.000 euros a los padres de la joven asesinada y con 30.000 euros a cada una de las hermanas de Marta, también menores de edad. La madre de Ruth y José, los pequeños desaparecidos en Córdoba hace ya 3 meses, rompía su silencio para culpar a su exmarido de la desaparición de sus hijos. Ruth Ortiz hablaba por primera vez en una concentración celebrada el pasado fin de semana en Córdoba. El padre, José Bretón, está encarcelado desde el 21 de octubre cuando fue acusado por el juez de un delito de detención ilegal cualificada, de desaparición de menores y otro de simulación de delito. Desde entonces han pasado 3 meses y se han sucedido varios registros en la finca de los abuelos paternos, en el río Guadalquivir, en pozos y alcantarillas, y todo ello sin éxito. Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no ha perdido a los niños. Bien, gracias. Y a los que no lo conocen se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos y es él el que tiene que hablar. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición. Lo que pasa es que es más fácil aferrarse a que los perdió que aceptar una cruda realidad. Y les hablamos ahora de la noticia que más portadas ha acaparado esta semana en Andalucía. Parte del dinero del Fondo de Reptiles se empleó en comprar cocaína. Según el chofer del principal imputado en el caso de los ERES fraudulentos, el exdirector general de Empleo le concedió 2 ayudas que gastó en fiestas, drogas y antigüedades, entre otras cosas. Y el Partido Popular destapaba una tercera ayuda que iba destinada a una granja de pollos que ni siquiera estaba en funcionamiento. La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERES, pidió a 2 juzgados de Jaén que se inhibieran del caso del chofer y la cocaína, al entender que guardaban relación directa con el de los expedientes de regulación de empleo. 3 ayudas firmadas el mismo día, en febrero de 2004, poco antes de las elecciones autonómicas. 2 de ellas son las que el chofer Juan Francisco Trujillo reconoció haber destinado a drogas y fiesta junto a su jefe imputado en el caso, Francisco Javier Guerrero. La tercera ayuda, que ahora destapa el PP andaluz, fue concedida nominalmente al marido de una alcaldesa socialista, que posteriormente constituyó una sociedad con el chofer. Una granja avícola que en realidad no se creó hasta 2 meses después de concedérsele la ayuda de 450.000 euros. Además, esta empresa solo presentó durante 2 años sus cuentas en el registro mercantil. Esta sociedad, la actividad que ha tenido ha sido
poca y que la información que tenemos que solo ha depositado 2 años cuentas en el registro mercantil. El Partido Popular sigue preguntándose cuándo Griñán asumirá su responsabilidad. Tildan de escándalo monumental el caso de los ERE fraudulentos y aseguran que llevan más de 10 años de descontrol en la concesión de ayudas. El modus operandi lo conocemos. Proyecto inexistente, empresa fantasma, recibían subvenciones ayuntamientos del Partido Socialista de una forma arbitraria y sin procedimiento alguno. Y recuerda, ya son 187 los intrusos en los ERE y 40 los imputados vinculados al Partido Socialista. Y desde Izquierda Unida están dispuestos a llegar al fondo de este asunto y su coordinador general, Diego Valderas, ha anunciado que si su formación adquiere decisión política en marzo, creará una comisión de investigación en el Parlamento. En relación a la concesión de ayudas ilícitas por parte de la Consejería de Empleo de la Junta, el coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha señalado que cada cajón que se abre en este departamento huele a podrido. Yo creo que estamos ante otra golfada en el alcance de una corrupción que no cesa, que es la corrupción de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que hace agua por cada cajón que abra. Nuevos escándalos del gobierno andaluz que cada día salen a la palestra y que para Valderas demuestra la falta de celos y de responsabilidad en el buen uso de los fondos públicos. No estamos en tiempo de esconder debajo de la alfombra absolutamente nada. Y eso nos atañe a todos, desde el Partido Popular al Partido Socialista, pasando por esta fuerza política. Valderas además ha denunciado el decreto de regularización de la vivienda, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta. En Andalucía, 300.000 edificaciones están al margen de la legalidad. El coordinador de Izquierda Unida tilda este acuerdo de electoralista y exige al gobierno andaluz de crear un acuerdo político institucional sobre esta materia. Yo creo que se aborda desde una posición electoralista, no de racionalidad en la ordenación de las edificaciones ilegales. Y yo creo que hay una cierta improvisación producto de la cercanía electoral. Para Izquierda Unida este decreto no tiene validez alguna. Miles de andaluces viven en casas levantadas de forma ilegal en suelos no urbanizables durante las últimas décadas. Y nos fijamos ahora en Cádiz porque Soraya Sáenz de Santamaría se estrenaba el martes como presidenta de la Comisión Nacional del Bicentenario de la Constitución de 1812. La mujer fuerte de Mariano Rajoy toma así las riendas de la celebración. Es la primera autoridad del PP que ocupa el principal cargo de la comisión y para su primera visita como tal a Cádiz eligió un lugar simbólico, la Casa de Iberoamérica. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asumido hoy la presidencia de la Comisión Nacional del Bicentenario, reivindicando el espíritu de la Constitución de 1812 para superar estos complicados momentos de crisis económica. Traer a 2012 el espíritu de 1812 es traer un espíritu de afán, de superación, de capacidad de construir, de poner en valor los valores fundamentales de la sociedad española, su capacidad para superarse, su capacidad para afrontar las dificultades, su capacidad para, dentro de un marco de convivencia que fue la Constitución de Cádiz de 1812, que hoy es la Constitución de 1938, dar las bases para construir bienestar. Con estas palabras, Sáenz de Santamaría ha confirmado el compromiso del nuevo Gobierno de la Nación para con el Bicentenario. Ha dicho que esta cita debe ser un evento de Estado y que por ello todas las administraciones deben conjugar esfuerzos y trabajar en conjunto. Sáenz de Santamaría se ha referido también a esta celebración como una oportunidad única para reflexionar sobre las instituciones españolas. 1812 fue el inicio y 2012 tiene que volver a serlo de un espíritu de regeneración institucional que España necesita. La confianza institucional es la base también para la confianza económica, para la confianza de los ciudadanos a la hora de diseñar su proyecto de vida. La vicepresidenta también ha querido resaltar la importancia de este acontecimiento de cara a las relaciones con Iberoamérica, en las que se deben aprovechar estas nuevas sinergias y reforzar los acuerdos bilaterales en diferentes campos de trabajo. Por su parte, la alcaldesa ha ofrecido toda la colaboración del Ayuntamiento gaditano para este nuevo impulso.
Es poner a disposición de la Comisión Nacional, como siempre, el trabajo que hemos hecho y venimos haciendo en la ciudad de Cádiz. Hemos conseguido desde el año 99 ser capital iberoamericana de la cultura, que creo que debe ser uno de los instrumentos de la conmemoración en el ámbito cultural. Es un ámbito que hemos trabajado mucho. José Loaiza también ha puesto a disposición de la Comisión el trabajo de la Diputación y del Consistorio de San Fernando. El investigador Alberto Ramos, por su parte, ha trasladado unas palabras de apoyo del rector Eduardo González Mazo, a las que Soraya Sáenz de Santamaría ha ofrecido iniciar contactos para intensificar la coordinación con la universidad. En este encuentro también se han presentado los nuevos vocales adheridos al Gobierno nacional. En próximos encuentros se desarrollarán las líneas de trabajo para este año, las vías presupuestarias y los recursos con los que se contará para esta importante celebración. Y no dejamos este evento cultural porque Sara Varas volverá el 19 de marzo a los escenarios como La Pepa. La coreógrafa estrenará en el Gran Teatro Falla de Cádiz su nuevo montaje con motivo de los actos del Bicentenario. En Cádiz actuará durante 5 días y luego emprenderá una gira nacional. Sara Varas vuelve a vestirse de La Pepa, pero esta vez sobre un escenario. Tras su reciente maternidad, la gaditana regresa a la actividad artística con un nuevo espectáculo sobre la conmemoración de la Constitución de 1812, producido por Cádiz 2012, Capital Cultural Iberoamericana y el Ayuntamiento de Cádiz. En varias ocasiones ya Sara Varas había sugerido la posibilidad de crear una coreografía con motivo de la conmemoración del Bicentenario y ahora lo va a cumplir. El 19 de marzo, concretamente, y durante 5 días, el Gran Teatro Falla estrenará la obra sobre el asedio de la ciudad y la promulgación de la Pepa. Una pieza que posteriormente iniciará una gira por ciudades españolas con fechas ya cerradas. Sara Varas asume así el reto de escenificar uno de los momentos más importantes de la historia española, conjugándolo con el ahora patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, el flamenco. 2 grandes hitos españoles que en el 2012 vendrán de la mano de una gran artista española. Nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana con un nuevo repaso de la actualidad de España y de Andalucía de los últimos 5 días. Que pasen un buen fin de semana.